¿Cuántas millas náuticas, aviones, embarcaciones, brújulas para deshumano que amablemente nos permitió que recorriéramos el planeta juntos en este 2018? Estuviéramos en tantos sitios, en tantos eventos deportivos, en tantas sedes, pero sobre todo en las coyunturas que nos permitieron tomar esos lugares o esos momentos deportivos como excusa para viajar, para aprender, para juntos sorprendernos. Y arrancamos este especial de varios que hacemos en este cierre de 2018 en Fox Sports con los siguientes lugares de episodios históricos. 1, heroico, Volokolamsk, tan cerca de Moscú. 2, de distintas maneras y en distintos momentos trágicos, en Chernóbil, en Ucrania, el desastre nuclear, con los Dakotas, en Minneapolis, el exterminio. El ejército rojo está destruido, el camino a Moscú está abierto. Hoy desayunaremos en Volokolamsk y cenaremos en Moscú, clamaba Hitler, seguro de que Rusia ya era suya. Una trinchera con viejos alambres de púas, una iglesia en aparente abandono, un monasterio rodeado por torres y una señalización entre densas gotas. Vamos camino a Volokolamsk, 120 kilómetros al oeste de Moscú, desde tiempos ancestrales, bastión de fe. Seis estatuas, cada cual con 10 metros de altura, nos reciben. Orgullosas, estoicas, ven hacia el oeste, hacia los invasores nazis que en 1941 encontraron en Volokolamsk la última aduana para tomar Moscú. Una trinchera en Rusia y un conjuro. Pazadí Mazba. Pazadí Mazba repetían, detrás de nosotros está Moscú. Y es que en esta trinchera, más de 70 años atrás, en la Segunda Guerra Mundial, 28 heroicos habitantes de Volokolamsk tuvieron una meta: frenar en este punto a 50 tanques nazis. 28 personas contra 50 tanques, y lo consiguieron. La consigna de Hitler, la promesa, era que esa noche los nazis cenaban en Moscú. No lo consiguieron. En Volokolamsk fueron frenados. El 28 aparece por doquier, como el 1941 en rojo y la estrella de la Unión Soviética. El museo junto al memorial pretende recrear la feroz resistencia de los 28, muestra objetos de la confrontación y hasta toma tintes de parque temático al disfrazar de soldado al visitante. A 10 minutos por carreteras comarcales emerge una localidad más antigua incluso que la Moscú a la que defendió. En 1135, Volokolamsk ya existía. Muros en enésimas ocasiones destruidos, quemados, atacados y otra vez construidos, otra vez levantados. Los muros del Kremlin de Volokolamsk, ciudad heroica como ya hemos visto, ciudad que también destaca por esa catedral blanca, por esa catedral tan antigua que parece estar volando en esta colina de Volokolamsk. Ante un puente que ya no va a ningún sitio, ante monumentos que recuerdan la gesta de este pueblo, ante edificios que mantienen la simbología comunista y la estatua de Lenin, ante el mercado por el que paseamos, es momento de ascender a lo más alto. En esta catedral, en la cima de Volokolamsk, contemplamos una iglesia derruida, aparentemente abandonada, destartalada. Cuesta creer lo que encontraremos en su interior. Una iglesia tan a medias en su construir como a plenitud en su devoción. La confesión, el comulgar, el cantar, el orar, ceremonia entre tinacos y paredes inacabadas, contraste entre lo suntuoso y la piedra expuesta. Volokolamsk es cuestión de fe, por tantas veces que cayó y se levantó,
por ese momento en la historia en que 28 humildes fungieron desde esta trinchera como escudo de Moscú. Porque más allá de religiones, ¿acaso para resistir hace falta creer? Flores de 4 colores al pie de un rústico muro. Chernóbylsky Rayón se puede leer, región de Chernóbil. Flores de plástico, flores sin vida. ¿Acaso aquí, en esta frontera entre Ucrania y Bielorrusia, tenía que ser así? Flores inertes y un colchón desvencijado y unos zapatos de tan polvosos camuflados y una botella y un diario abandonado y paredes nostálgicas de cuando como tal sirvieron. Танечка, иди сюда быстрее, нас атомная горит. Ой, мать. На главном корпусе, третий, четвертый, между третьим и четвертым. А там люди есть? Да. Леонид Алексеевич. Алло, третий и четвертый блок горит крыша в результате аварии взрыва. Hemos salido de Kiev un par de horas antes. Hemos llegado a ese cruce, a la zona de exclusión, al perímetro de seguridad, a 30 kilómetros de la central nuclear. Peligro y memorial. Máscaras ante la capilla. Cruzamos. Entramos. A partir de aquí, la vida está en pausa. 32 años, desde el 26 de abril del 86, desde el mayor desastre en una central nuclear de la historia. Vida larga al comunismo, que nos traerá un futuro brillante, puede leerse en el teatro de este centro cultural cerca de Chernóbil. Vida larga al comunismo y pensar que parte de las consecuencias de esta tragedia, parte de las consecuencias de esta debacle fue justamente que el comunismo terminara de caer. Simplemente no estábamos preparados para esta situación, admitiría el líder soviético Mikhail Gorbachev. Si algo de fe quedaba a los soviéticos en su régimen, aquí, en Chernóbil, con la explosión, con el precario control de daños, se despedazó. Simbología oxidada del comunismo, señalizaciones que ya nadie atenderá, accesos a zonas antaño prohibidas, vehículos destartalados y de pronto, esto. Aquí nos quedamos sin palabras. Difícilmente encontraremos algo tan colosal, tan abandonado. 150 metros de alto, 750 metros de largo. Esto iba a ser el principal escudo antimisiles de la Unión Soviética. Traigo este aparato para cotejar cómo la radiación va elevando en este punto a escasos 5 kilómetros de la central nuclear de Chernóbil. Por esa razón quedó abandonado. Por esa razón el óxido es todo en este inmenso lugar. Ahora caminamos sobre un mapa de los territorios evacuados, por un paseo con los anuncios de localidades engullidas por esta historia. Por ejemplo, esta, cuya guardería mantiene más de 3 décadas después juguetes y letreros para niños entre polvo. O el que iba a ser el parque de diversiones, o este hospital que atendió a las primeras víctimas, bomberos cuyos restos de uniformes continúan saturados de radiación. El reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil a mis espaldas, con su doble cubierta, con su doble sarcófago, el primero construido de inmediato buscando aislar la sustancia tóxica liberada, el segundo recientemente en un afán de proteger toda esta área. Aquí en primera instancia este memorial. Aquí ingresaron de inmediato los llamados liquidadores, no con la ropa indicada, no con las condiciones indicadas. Ellos fueron quienes más padecieron los efectos, los estragos de este desastre nuclear. Subimos a lo más alto de lo que fue un edificio habitacional. A la izquierda contemplamos la frontera con Bielorrusia. A la derecha, la forma en que la naturaleza ha recuperado lo que alguna vez el humano consideró propio. Al pie de ese reactor por el que se construyera esta ciudad. Al pie de ese reactor por el que en 1986 se evacuara. Abajo, un zorro corre libre, libre,
e inconsciente de que le tocó vivir en esta tierra radioactiva, en esta tierra maldita, en Chernóbil, en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Amanece en el agua pintada de cielo, tal como puede traducirse el nombre de esa Minnesota, cuyo hilo al pasado Dakota fue cercenado sufrimiento de por medio. A escasos 10 kilómetros del estadio de los vikingos, el punto más controvertido de todo Minnesota. Esta fortaleza, Fort Snelling, construido sobre el lugar exacto en el que los Dakotas consideran en su tradición que nació el primer Dakota, brotando en este punto desde una roca. Un lugar ceremonial, un lugar de fe para ellos que posteriormente con un tratado muy polémico les fue arrebatado. Aquí mismo también fueron asesinados cientos de Dakotas en el siglo XIX. It is a very painful story, and a lot of Minnesotans and, some of other places in the U.S. don't want to remember it or retell it. A 200 kilómetros de Minneapolis, en Lac Qui Parle, se tradujo la primera Biblia al Dakota y abrió la primera iglesia en su idioma. And I think it focused primarily on the assimilation to Christianity. They're again trying to strip our Dakota people of their customs, their traditions, and their life ways. Cada paso sobre los helados campos de Minnesota nos lleva a episodios de dolor y choque. 1862, año en el que se ofrecían recompensas por asesinar a nativos americanos, en el que se invitaba a colonos blancos a instalarse al oeste del río Mississippi. La nieve más amarga, como la victoria de los Dakotas. Por este costado descendieron las tropas estadounidenses, buscando consolidar su expansión, conquistar mayores territorios. Por este otro lo hicieron los Sioux, los Dakotas, a manera que aquí lograron emboscar a los estadounidenses. Pensaron que habían ganado aquella batalla de este sitio de Bridge Coulee en Minnesota, siglo y medio atrás. 1862 marcó lo contrario. Más pronto que tarde terminarían de perder su cuna, las que habían sido sus tierras desde tiempos ancestrales. La batalla, punto álgido de la guerra Dakota estadounidense, hoy puede entenderse en ese campo con diagramas e indicaciones. Muy cerca está la agencia Sioux, que lucha contra el olvido. Clases de idioma Dakota, pugna por preservar una tradición prohibida en Estados Unidos hasta fines de los años 70. De ahí a Mankato, donde Abraham Lincoln ordenara la ejecución pública de 38 Dakotas. En ese sitio se ha inaugurado el Parque de la Reconciliación. Difícil sobre esos pasos congelados en la historia. Difícil sobre esta agua pintada de cielo, casi lo único Dakota que queda en Minnesota. El nombre. Abrimos una pausa en esta navegación, pero continuamos con los binoculares buscando que aparezca tierra a la vista. Ya volvemos, Latitud Fox. Las sedes de los grandes eventos deportivos y los personajes. Por un lado, rastreando a dos, buscando a dos en el recuerdo, en su casa, en etapas de su vida, muchísimas décadas atrás. Caso de Yuri Gagarin en Rusia, caso de donde vivió en Kazán, en el Tartaristán, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, mucho antes de la Revolución Rusa. Caso también de entrevistas con grandes personajes. Arturo Pérez Reverte, el escritor que es muy poco deportivo, salvo por el ajedrez y la esgrima, y con el que dialogamos en la Feria del Libro en Guadalajara. Caso de otro gran escritor y muy deportivo, Fitzgerald y su Gran Gatsby en la Unión Americana.
Ícono, símbolo, punto de inflexión para la humanidad, máximo orgullo soviético y ruso, Yuri Alexeyevich Gagarin, el primer cosmonauta en el espacio. I will ask him, so To what start with. was he feeling when he went there? So did he believe that he will come back or not, something like that? Он рассказывал о том, что Земля из космоса безумно красивая. Он вообще очень любил, крестьянский сын, он очень любил Землю. Вот, а говорил, что из космоса она очень красивая. Ante su monumento en Moscú buscamos a Gagarin en su nieto que porta idéntica su sonrisa. But still, mother remembers he's a very great dad, so who always made exercises in the morning with them. Lo buscamos en Tamara, su sobrina y ahijada, tomando un té en la hoy denominada localidad de Gagarin, 200 kilómetros al oeste de Moscú. Он был очень нежный, он был очень трогательный, он был безумно заботливый обо всех абсолютно. Tras ese casco, la sonrisa inolvidable y la historia. Pueblo pequeño y un traje que cambió a la humanidad. Con este traje, 100 kilos de peso, Yuri Gagarin se preparó, se capacitó para salir al espacio. Queda impecable, como podemos ver por acá, los implementos que había utilizado en aquel momento. Lo mismo, el respirador especial de aquella misión. Así Gagarin se preparó y subió al espacio. 12 de abril del 61, la misión que cambió la historia en el mayor de los secretos. Тамара, когда семья узнала о полете космос? Никто ничего не знал, это все было очень засекречено. И о том, что он был в отряде космонавтов, никто не знал, абсолютно никто. Мы думали, что он летчик-испытатель. И сообщение от ТАСС по радио, как и вся наша страна, как весь мир. А вот отец, тот долгое время не верил. Но он так говорил, мало ли Юры Гагариных на белом свете. Мама его, она, как только услышала, она сразу же побежала на вокзал. Причем вот как была, в халате, в тапочках и телогрейка тогда была. Какая одежда, когда столько было во дворе скотина-то и коровы и прочее. Весь вагон гудел, ликовали все говорили вот, да. И она вот рассказывает, говорит, а я как-то так сидела, и говорит, с таким облегчением говорю, сыночек мой родной. Tamara nos acompaña por 25 kilómetros hasta Klushino, donde el astronauta nació, una casa rural construida por su padre, la Rusia esforzada en subsistir. A la vuelta nos topamos con lo siguiente. Ironías de la vida, del subsuelo ruso, de las entrañas de la Tierra hasta el espacio. Aquí vivió Yuri Gagarin, en este cuarto subterráneo de 2x2. Aquí vivió con sus 3 hermanos y sus padres. Ahí queda el viejo samovar para hacer el té, los platos originales, las camas, evidentemente, y el horno que su papá hizo a toda emergencia para resistir el invierno y poder cocinar. ¿Por qué vivían aquí, en este subterráneo? Porque los nazis habían tomado el pueblo de Klushino, a manera que los Gagarin fueron invadidos, despojados de su casa, y su padre tuvo que construir esta, debajo de la tierra. Ironías, del subterráneo al espacio. Yuri sería aclamado por todo el planeta. Inolvidables las imágenes de la Plaza Roja llena, atestada, homenajeándole a su vuelta. Los abrazos con Fidel Castro en Cuba. Londres rendida a sus pies, a su carisma. París colapsada ante su presencia. Pero a los 34 años, en un vuelo de práctica, Gagarin murió al caer su avión. Вот я вспоминаю бабушку. Она бывала первое время, особенно первый год где-то. Она говорит, я бывало выйду на улицу, посмотрю, Господи, солнце светит. Вот как оно может светить, когда его нет? Because after his death, she was only alone and had to grow up 2 daughters. The grandmother is a very strong person and she's very strict, so she made for them everything possible. En el museo de su localidad queda el coche Volga que le fuera obsequiado por el gobierno. Lo mismo su ropa de civil y militar, comida en tubo que se llevó al espacio
el paracaídas de su misión, el cuarto lleno de aviones, el balón que le regalara la selección soviética, equipo de buceo con el que trabajaba su capacidad respiratoria y estos troncos cortados por el desplome de su avión. Una vida trágica, demasiado corta, aún así, una vida que cambió a la humanidad. El libro no da soluciones, pero da analgésicos. No quita el dolor, pero ayuda a soportar el dolor. Ayuda a interpretar. Cuando las cosas salen mal, cuando se caen las Torres Gemelas o cuando el horror llega y golpea. Por eso escribí un libro que se llamaba El pintor de batallas, ¿no? Para todos esos fantasmas, que ahí están. Para todos esos fantasmas, ¿no? Por esos remordimientos que quedan en la cabeza y en la memoria, si no disiparlos, al menos convivir con ellos. Y con eso escribo novelas, ¿no? Con eso, con la vida que tuve, con mis recuerdos, con mi imaginación, con los libros que he leído, con eso escribo novelas, con eso me amueblo el mundo. O sea, la ficción para hacer llevadera la no ficción. Sí, exacto, es una buena definición, sí. La ficción me ayuda y eso hace que mi violencia y mis novelas tengan un plus de realismo, ¿no? Cuando escribí La Reina del Sur estuve en Sinaloa y estuve con los narcos y los conocí y hablé con ellos. ¿Reflejo acaso de tanta podredumbre que le tocó ver como periodista? Claro, es que cuando vives una vida como la mía, tuve una vida muy compleja, viajé muy joven, pasé 21 años en países en guerra, entonces eso te deja una mirada sobre el mundo, ¿no? Entonces si esa mirada sobre el mundo es un lugar hostil, lugar peligroso, lleno de hijos de la grandísima, como dicen en México, ¿no? Hízome soportar lo que he visto. He visto cosas que no me gustó ver, cosas que no debía haber visto nunca, ¿no? Pero las vi, me tocó Que verlas. no las debía de haber visto. Me tocó verlas, ¿no? Y bueno, y eso, una de dos, o te vuelve loco, o te perturba, o te crea fantasmas que no te dejan dormir, o bien te buscas soluciones para que todo eso se diluya en la vida y en el intelecto, ¿no? Y entonces escribir y esa especie de humor distante, irónico, tolerante a veces, picante en otras, me ayuda mucho. La violencia nunca acaba, la violencia se aparta una temporada, se olvida, se margina, pero siempre termina volviendo, ¿no? Entonces, bueno, esa violencia que, insisto, tiene muchas formas de ser. Entonces Europa está de nuevo, por las crisis económicas, por mil razones, volviendo a esa violencia de nacionalismos, de tú y vosotros y nosotros. No lo voy a hacer hablar de fútbol porque además sé que no le interesa y que le genera indiferencia, pero sí es una ventana de odio. Sí ha sido un arma para expresar el odio y para dividirse étnicamente en los Balcanes que tanto refiere. Sí, yo, fíjese, quizá porque he visto violencia profesional, digamos, muchas veces, me produce un gran rechazo a la violencia en el deporte. Creo que es lo más estúpido del mundo la violencia en el deporte, ¿no? O sea, cuando lo veo que se pegan tal, por un partido, por un 3-0, por un 2-1, digo, serán estúpidos. Yo los tiraba en paracaídas en Afganistán, en Irak, ¿no? En los Balcanes, en la época dura de los Balcanes. Ahí, jugada al fútbol ahí, hablar de 3-0, 3-1, ¿no? O sea, malgastar, ¿no? La violencia, que a veces es tan... A veces incluso es necesaria, porque a veces la violencia es necesaria para sobrevivir. En un partido de fútbol, ¿no? Donde debía ser reglas de caballeros, ¿no? Reglas de... Es tan ridículo, tan absurdo, tan estúpido. Yo puedo comprender que se maten por ambición, por una mujer, por un hombre, por una bandera, yo qué sé, la estupidez, todo tiene... Pero matarse por un 3-0, por un 2-1, es la mayor estupidez del mundo, ¿no? Pero luego hubo un día de 2012 en el que abrió el bar de Lola en su Twitter y empezó a opinar de un Barça Real Madrid, todo el mundo estaba atónito. Que empezó a decir que si vencía el independentismo contra los sicarios fascistas. ¿Sí no me recuerdo, sería ironía. Yo a veces, bueno, por supuesto que era ironía. Sí, lo que pasa es que a veces el problema que tienen las redes sociales es que la ironía en un tuit no todo el mundo es capaz de captarla. Y entonces a veces toman por un tuit irónico, lo entienden como justamente lo contrario y se ponen a debatir muy en serio. ¿Cómo dice usted tal cosa? ¿No? Creo que el mayor mal de la humanidad no es la maldad, que es negociable, es la estupidez, que esa es innegociable. Sin querer me lleva a esta frase de Borges, que odiaba el fútbol todavía más que usted, que dice,
El fútbol es universal porque la estupidez es universal. Pero yo no odio el fútbol. Me es indiferente el fútbol. Se han colado dos deportes en sus novelas. La esgrima, evidentemente. ¿La de maestro de esgrima? ¿Le gusta la esgrima? Es que eso es un deporte, es un arte. Para mí, no es como el ajedrez. Pero para mí tampoco es un deporte, es un arte. El ajedrez tiene mucho que ver con lo que es la condición humana. El ajedrez es, cuando uno mira el tablero, yo veo cosas que van más allá de lo que es un mero movimiento táctico. Veo vida, muerte, orgullo, dignidad, coraje, caos, reglas, naturaleza, Dios, diablo, verdugo. Yo veo todo eso. Otra vez se habla de los Juegos Olímpicos para España por enésima ocasión. Para una persona que no es deportiva, ¿qué le parecen estos gastos? Creo que es excesivo. Creo que la sacralización que se hace, la inversión que se hace, ¿no? El esfuerzo que se hace, la obsesión que se hace con los Juegos Olímpicos, creo que es una frivolidad. Lo corrompen con todos estos, esa inyección de política y de intereses espúreos en lo que debería ser un territorio noble. No, yo creo que las Olimpiadas nunca han sido limpias, nunca han sido... No creo que haya habido ninguna, ni una sola, donde no hayan jugado intereses bastardos también. País marcado por un mismo rostro, en ciudades grandes y pequeñas, de los más diversos tamaños y con los más variados semblantes, ante el estadio Luzhniki o en decorados y pinturas en pleno metro. Vladimir Ilich Ulyanov, de apodo tomado del río Lena en Siberia, Lenin, es hoy omnipresente, todavía en Rusia. Esta parece otra estatua más, la enésima, solo que tras ella en una casa de fachadas de madera en Kazán vivió el revolucionario, o más bien, nació Lenin como revolucionario. El único cuarto que se encuentra en la parte baja de la casa es el que ocupó el adolescente Vladimir Ilich Ulyanov, el futuro Lenin. Ahí está su ajedrez, sus prendas, sus abrigos de estudiante, su pequeña cama, pero el punto culminante es sin duda su viejo escritorio en el que aparece abierta una primera edición de El Capital de Karl Marx. ¿Quién iba a decir que tras noches de desvelo sentado en este sitio surgirá la persona que llevaría estos renglones de Marx a la práctica, a la realidad, en la Unión Soviética? El recorrido por su vida es completo, con las velas de la boda de sus padres, con las condecoraciones de la Rusia zarista recibidas por la familia, con los documentos de su paso por el colegio, con la estatua que nos lo muestra primero como niño y después ya adolescente, en los dos casos bajo el diminutivo propio de Vladimir, Volodia. El trayecto cambia cuando aparece el aparato utilizado por Lenin y sus cercanos para imprimir panfletos de rebelión. De ese cuarto que conserva la guitarra de Tardes Bohemia de unos jóvenes soñadores, pasaron a las calles de Kazán, a la protesta cada vez en mayor tono, a los disturbios. Los Ulyanov, con reputación de cultos, eran también rebeldes y el mayor, Alexander, llegaría a esta prisión que conocimos en San Petersburgo. Con su hermano Alexander preso y después ejecutado en San Petersburgo, continuaba siendo una familia amplia la de los Ulyanov que aquí vivía. Amplia porque eran 5 hijos al margen de Alexander, y con Vladimir, que llegó a tocar este piano, decían que lo tocaba muy mal, la que lo hacía bien era su hermana Olga. Una familia que aquí se reunía a debatir teatro, literatura, historia, cultura. Siempre abundaban los libros de una familia con una beta subversiva. Su hermana también pasaría por prisión. 30 años de haberse mudado a esta casa en Kazán, la revolución bolchevique triunfaba y Lenin era su principal líder. Comparado con la dimensión que la URSS tomaría de 15 países actuales,
de la sexta parte del territorio mundial, Kazán quedó muy pequeña, pero aquí, entre estas paredes, junto a los vestidos de su madre y el botiquín de médico de su padre, con libros a cada palmo, brotó el artífice de la revolución. Who is this Gatsby? Do you know him? Gatsby? What Gatsby? De St. Paul, Minnesota, surgió el creador de uno de los personajes más importantes en la historia de las letras, Francis Scott Fitzgerald, autor de, entre otros libros, El Gran Gatsby. I'm Gatsby. En el Museo de Historia de Minnesota, tras pasar por una réplica del primer avión del pionero Charles Lindbergh, otro hijo célebre del estado, otro caracterizado por DiCaprio, nos encontramos con esto, un libro en cuya tapa Scott Fitzgerald se describía así en plena adolescencia. It says, Francis Scott Fitzgerald, St. Paul, Minnesota. Playwright, poet, novelist, essayist, philosopher, loafer, useless, disagreeable, silly, talented, weak, strong, clever, trivial, a waste. In short, a very parody, a mockery of one who might have been more, but whom nature and circumstances made less, with apologies for living. Francis Scott Fitzgerald. El conflicto permanente, contradicción y pretensión, el ser y no ser. I mean, we were talking about him leaving St. Paul, but it's so reflected in all of his writings and kind of Gatsby himself is from the Midwest, but he's also trying to achieve something more than his lot in life. His wanting to be more than he is. I think there's definitely something they have said St. Paul is the last city of the East Coast, and then Minneapolis is the first city of the West. So there's that sort of divide. Ahí mismo una fotografía lo muestra con su equipo de fútbol americano colegial medio siglo antes de que nacieran los vikingos de Minnesota. F. Scott really wanted to be good at sports. Playing football was really important. He wanted to be good at sports. He wanted to be a man and macho and respected, but he just wasn't like that. En esta casa de arquitectura tan particular, vivía en St. Paul, Minnesota, Scott Fitzgerald cuando terminó su primera novela, A este lado del paraíso. Un paraíso congelado al que salía justo a ese balcón a fumar porque sus padres no le permitían hacerlo en el interior. Eso sí, dejó de beber durante el periodo de escritura de esa novela. Lo que nunca dejó fue la pasión por el fútbol americano. Años en los que dedicaría un poema a ese deporte. Quizá es un pase hacia adelante. Sí, el balón va al fullback. Él, tan tranquilo como quiera, la atrapa y la lleva hasta el final. Más tarde, aparecerían varios jugadores de fútbol americano en sus obras cumbre. La casa en la que nació está a la venta con todo y su placa que la certifica. La casa en la que se hizo escritor se vendió el año pasado con todo y esa fachada que criticara en algunos textos. Dejó St. Paul, pero siendo ya una figura de las letras, admitiría: mis contactos con St. Paul han sido tan infrecuentes que estoy determinado a volver. Pese a mis 15 años de ausencia, sigue siendo mi casa. La casa del clima podrido, como él escribió. Nueva pausa y mucho más que recorrer juntos, porque ha sido un año espectacular para mí en cuanto a honor de que usted nos haya acompañado por tantísimos parajes, tantas coberturas, tantas experiencias. Y parte del viajar, evidentemente, es el entender la historia, la coyuntura, lo que ha pasado en un sitio. Pero además también una parte relevante es la sorpresa, es el asombro. Nos encontramos con dos sitios espectaculares muy lejanos uno del otro. Lenivets, en Rusia. ¿Qué son estas esculturas enormes? Ya lo verá usted. Pero también cuando venía el Supertazón en la muy gélida
Minneapolis, las cataratas congeladas de Minnehaha. Otra Rusia, abstracta, de vanguardia, natural. Otra Rusia 3 horas al sur de Moscú, 200 kilómetros por terracería y el más irregular pavimento. Llegamos a Nikola Levinets, en medio de la nada, otra Rusia muy distinta a la del estereotipo. Esculturas gigantes distribuidas por un terreno de 600 hectáreas. Creaciones abiertas a las interpretaciones más variadas, empezando por su llamado cerebro, peculiar homenaje al juego de nuestras neuronas, rodeado por diversos elementos que podrían simbolizar el avance científico. La mente universal, kilómetros de estructuras, kilómetros de maderas, buscando detallar a su forma cómo pensamos, cómo conectamos, cómo reflexionamos, cómo debatimos, lo que somos. Preguntas esenciales con una instalación de 20 metros por 20 metros, de 7 metros de altura, para al final, acaso llegar un tanto más ciertos a encontrarnos, o acaso no, acaso con la confusión permanente. Finalmente, es la mente universal. Las maderas nuevas contrastan con las que llevan años ahí. Al tiempo, las que se deterioran se dejan ir. La naturaleza tiene la última palabra aquí. Es la obra de un visionario llamado Nikolai Polissky. Именно вот синтез всего этого для меня очень важно, что в очень красивой природе стоят красивые объекты и люди свободно гуляющие. A inicios de los años 90, Nikolai convirtió este bosque en un parque artístico, la casa del candelabro sobre el agua, el arca por donde podemos ascender. El águila bicéfala que siempre ha simbolizado a Rusia con una mirada hacia Europa y la otra mirando en dirección a Asia. Su arco del triunfo denominado Puertas Blancas, sus delirios traducidos en obras surreales. Intención prioritaria del artista, ir en consonancia con la naturaleza. Todos estos troncos, todas estas maderas estaban desperdigados por esta reserva natural. ¿Qué hacer con ellos? Dar otro sentido al árbol que ya murió. Y ese nuevo significado, ese nuevo sentido llegó a través del arte. Este es el faro desde las alturas, el faro junto al agua como tiene que ser, el faro ante el río. Todo en torno a lo que quedó de la Iglesia de la Trinidad tras la llegada del comunismo, cuando los rostros de sus santos fueron borrados y sus íconos quemados. Iglesia que en su devastación provoca más emociones que si estuviera íntegra. Comemos una sopa borscht, un arroz a la uzbeka, el plov. Todavía tenemos de descubrir más creaciones hasta que es hora de volver a la otra Rusia, tan ajena a esta del maestro Nikolai, y a la vez la misma. ...16 metros de cascada en pausa... ...16 metros de torrente estático... ...16 metros de caída de agua congelados... ...tal como quedaron unas semanas atrás... ...al encrudecerse el invierno. Cambio radical... ...hoy solo se escuchan breves tramos de agua que corre... ...es el parque Minnehaha... ...del todo cubierto de nieve... Hacen falta ciertos malabares a fin de llegar a los mejores puntos para ver ese salto de agua. Podríamos quedarnos largos minutos contemplando las cascadas de Minnehaha congeladas, cuando la naturaleza juega a ser el mejor escultor, cada forma, cada hielo, cada obra de arte, milagro que nos recuerda los orígenes glaciales de buena parte del agua de Minnesota, el llamado estado de los 10,000 lagos.
Varios letreros advierten de los peligros de aventurarse más allá de los límites. Es práctica común de los jóvenes de Minneapolis el meterse por detrás de la cascada congelada. Sin duda, un espectáculo visual único. Surrealismo tallado en hielo, colores insospechados, aunque cada año con graves incidentes que lamentar por resbalones o derrumbes de bloques de hielo. Oh my God! Oh Lord! A un lado, perdida entre la blanquísima naturaleza, una extraña casa. Símbolo de un país cuya expansión no tenía límite. La primera casa que se construyó no solo en Minneapolis, también al oeste del río Mississippi. Y una vez superada la barrera del Mississippi, el país, Estados Unidos, no frenaría hasta tocar la costa del Océano Pacífico, pasara por encima de lo que pasara, tomara los territorios de quien fuera. Esta casa de John Stevens, construida en 1850, tiempo después, traspasada para quedar reposando a un costado de las cascadas de Minnehaha. La casa pionera de esa expansión, más allá del Mississippi, ante la estatua del barbado explorador. Privilegiado testigo de esas cascadas, con tan diferentes presentaciones de acuerdo a la estación. Sin duda, 2 días para agradecer el dedicarse a este oficio, tanto allí en Nicola y Enibets con estas monumentales esculturas, pero también en Minnehaha, caminando detrás de una catarata, ni más ni menos. Continuamos en Latitud Fox. Pero si de sorpresas hablamos, ¿qué tal lo que nos encontramos muy cerca del Dodger Stadium cuando la Serie Mundial estaba ahí, entre Dodgers y Red Sox? Ese monumento a la Virgen de Guadalupe, construido con botellas, pero también al margen de Randyland, lo que pudimos encontrarnos cerca de Moscú, la cancha más insólita y a su vez más maravillosa en Meshchersky. El sol como pintor, escena que parece extraída de una película, de un universo surreal. Vaquero subido a una escalera desde la que riega agua para modelar con botellas una Virgen de Guadalupe. Bienvenidos a Randyland, el mundo del artista Randy Lawrence en plena zona residencial en el barrio bohemio de Echo Park, pegado al Dodger Stadium en Los Ángeles. This is the message to the world. Everyday people, carpenters such as myself, everyday people can do so much more than they imagine. They can bring so much more beauty to the world than is generally imagined. And here, especially where the sun shines every day, the colors are in the sun. It's just up to us to grab them. Juego guadalupano de luces y sombras, esperando el rayo exacto del sol en ciertos momentos del año. She rises up out of the earth and then she climbs the stairs and glows red and she kind of envelops you. So she's all around you and the stripes of her halo, they call it a penumbra, go across your face and body. Arte y mística. 1242 botellas y múltiples desperdicios convertidos en una impresionante instalación. La fuerza creativa, pero también lo que Randy ha buscado en este lugar con esta creación es hallar el sentido y el mensaje de Los Ángeles, sobre todo el sentido en cuanto a fe, el sentido en cuanto a pluralidad, con la Virgen de Guadalupe en el pedestal. This is her city and it's full of beautiful souls from all over Latin America who have made this place a beautiful place to live. Guadalupe y Dodgers, una inesperada analogía.
both are. It's as if they are the two wings of Los Angeles that makes this city fly. La Guadalupe y los Dodgers. It unifies the city. Both art and sports give life meaning, give life the preciousness. Las dos alas de Los Ángeles. Randy ha trabajado por más de una década aliado de Desperdicios y del Sol. ¿Alguna fecha para concluir su obra? No. Está convencido de que su arte nunca terminará. Apenas 3 pistas para encontrar este paraíso oculto del balón. 3 pistas para hallar una de las canchas más hermosas, también más atípicas. Sabíamos que se encuentra sobre las vías del tren al suroeste de Moscú, que está en una inmensa reserva natural llamada Meshchersky, a la que se ingresa junto a este túnel bajo un edificio verde, que un pantano da acceso al bosque. Sabíamos eso y poco más. Empezamos a recorrer un laberinto de árboles del todo vacío. Tras algunas vueltas, muy pronto vimos tierra prometida, disimulada. Camuflada entre los árboles, se vislumbraba una portería. Llegamos. Pronto, decepcionados. Esa cancha de hierba alta, terracería y arcos oxidados, en cuya banda una mujer recogía flores, con el suelo marcado por fogatas, nada tenía que ver con la de la foto. Una rana, como si se burlara, salió cuando ya nos retirábamos resignados del bosque Meshchersky. El paraíso del balón parecía no existir, pero decidimos continuar la búsqueda. Pasamos señas confusas, topamos de pronto con un lago. Estudiantes de pintura ensayaban, quizá en honor a Arseny Meshchersky, gran paisajista que da nombre al lugar. Un pescador presumía sus logros del día. Otro, finalmente, nos orientó. Заборчик. И налево. Понимал. Сейчас это 5 минут. Al fin, algo claro. El terreno de juego más natural estaba por revelarse. Rodeados de árboles de 30 metros de alto, la mayoría abedules, en esta reserva natural de Moscú, de verdad hemos llegado a dudar que existiera ese paraíso para jugar fútbol, hasta que de pronto nos hemos encontrado con gritos de nuestro deporte, con patadas al balón, con sonidos de fútbol. Y aquí está, ese sitio maravilloso para jugar fútbol en tierras mundialistas. La cancha es tan impecable que bien se le puede llamar estadio. Sus porterías, su infraestructura, todo para patear pelota entre flora y fauna. I don't know who invest the money here, but this is one kind of field in the middle of nowhere. You know, in the winter time, you're probably gonna see the steps, right? But now, I don't know. Imposible ahí no animarse a una cascarita pese a la diferencia de edad. Ciertos de que alguien puede estar caminando a unos metros de la línea de meta, inconsciente de lo que existe tras la barrera de árboles. Aficionados fieles, gigantes de cada partido en esta, la más inesperada cancha, coreada por aves, aplaudida por plantas al movimiento del viento, luminosa con esos rayos que penetran un rectángulo verde perfecto. El estadio más especial de Rusia, con todo respeto a Luzhniki, lo de Meshchersky luce insuperable.
Nos despedimos en este especial de 2018 de Latitud Fox. Todavía tenemos muchos más para que usted los distinga. Digamos que este es el primero. Vendrán otros cuantos para que usted pueda recuperar con nosotros estos viajes que hemos realizado a lo largo de 2018 en Fox Sports. Muchas gracias. Aquí seguimos.